Bueno, hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchas, Imara? Hola Betty, sí, feliz noche, te escucho ¿Cómo están? perfectamente. Buenas noches a toda esta hermosa audiencia de Radio RR Online. Mi nombre es Beatriz Arroyo, soy de Argentina y desde acá les mando un gran saludo y un abrazo. Hoy en mi país estamos de fiesta. 9 de julio de 1816 se firmaba por primera vez el acta de la Declaración de la Independencia, ser libres e independientes de los reyes de España. Así que bueno, doble felicidad por estar acá comenzando esta actividad o este programa de la radio y la presento a mi compañera, que ella va a decir su nombre y de dónde viene. Hola, feliz noche, ¿cómo están todos? Mi nombre es Imara Olivier, yo estoy por acá en Venezuela y fíjense, estamos en distintos continentes, perdón, en distintos ¿Sí? países, y bueno, quizás en distintos continentes si está conectado alguien de España o algo así que nos estén escuchando. Estamos con mucho cariño, pues abrazándonos aquí a través del internet. Como dicen por allí, estamos en vivo, así que bueno, cualquier tropiezo, pues será corregido y continuado. Yo creo que una de las principales cosas que hay que hacer aquí es agradecer tanto a Franco Kaiser como a Rosy Soto por esta gran oportunidad de, bueno, de estar en este maravilloso espacio de R y R Radio. Y bueno, compartir con ustedes este momento, ¿verdad, Betty? Así es, Simara. Muy bien. Es agradecer y compartir, pasarla de 10. ¿Y cuál es el tema nuestro, Imara? Comenta, que le comentemos a la audiencia. Hoy vamos a hablar de, como bien se lo presentamos en todas nuestras publicidades, liderazgo, no solo en la parte empresarial o la parte de trabajo, sino también en lo que es la familia, el hogar. Vamos a buscar cómo, con pequeñas claves y con las interacciones que les vamos a estar compartiendo, ustedes puedan llevarse claves, herramientas o quizás incluso una nueva perspectiva de lo que es el liderazgo. Sí me gustaría, siempre lo hago cuando vamos a tener algún tipo de interacción, quisiera invitarlos a que puedan vaciar la taza y recibir con todo el amor del mundo lo que con mucho cariño Betty y yo les traemos aquí, como les dije, otra perspectiva de este tema. Bienvenidos entonces. Bienvenidos a todos. Y bueno, en la actualidad el liderazgo está de moda. ¿Y por qué? Porque ser un mejor líder cambia la vida, pero también cambia el mundo. Cuantos más líderes seamos, mejor va a ser nuestro mundo. ¿Y por qué? Porque al desarrollar el ser, te cambia. Entonces, ¿qué va a provocar? Va a sumar eficacia, va a restar la debilidad, va a dividir cargas laborales o en la casa también y va a multiplicar su impacto. Así que, bueno, para vos, Imara, ¿un líder nace o se hace? Bueno, mi querida ¿Qué Betty, opinas? yo pienso que ambas cosas, porque de alguna manera quizás es una cualidad que viene en nosotros, ¿no? Que nace en nosotros, pero que la verdad la tenemos que cultivar. Realmente es como todo, si no lo pulimos, si no le hacemos ese trabajo que requiere, yo creo que no habrá liderazgo. Así que si me preguntas a mí, te diría que ambas. Perfecto. Sí, sí, hay personas que son natos en el liderazgo, pero hay otras, como yo, como Imara, que nosotros Ok. no nacimos líderes, pero sí forjamos ese liderazgo. Lo vamos a ver al liderazgo en la escuela, en la casa,
En el grupo de amigos, ustedes vieron que los chicos inclusive o los adolescentes, ellos siguen a la persona que les parece que es más compinche, a esa persona a la que le dicen, le aceptan muchas propuestas que ellos hacen, o para bien o para mal, ¿no? Ojo con eso. Pero ahí se puede distinguir perfectamente al líder. Em, bueno, también tenemos que tener en claro si líder y jefe son lo mismo. Y en realidad no. ¿Cómo podemos distinguir el jefe del líder? El jefe da órdenes al trabajador. En cambio, el líder guía, aconseja a las personas. El jefe inspira temor. El líder inspira entusiasmo. El jefe dice yo. En cambio, el líder dice nosotros. El jefe dice vayan y hagan porque da órdenes todo el tiempo. En cambio, el líder dice vamos, hagamos. Bueno, y ahora, ¿qué vamos a hablar, Jimara? Bueno, vamos a comentarle un poco de lo que es las claves fundamentales para convertirnos en un mejor líder, ¿no? O sea, como les decíamos, la idea es dejarles algunas herramientas, algunas claves para que ustedes puedan pulir ese liderazgo que, como ya dijimos, si naciste con esa capacidad para ser líder, lo que tienes es que pulirla. Y con estas claves, que son las más básicas, poniéndolas en práctica, es seguro que lo vas a poder hacer. No solo si eres un jefe o como decimos un jefe de casa, un jefe de empleo, un jefe de casa, sino si eres un emprendedor o quizás un directivo, em, que lideres un de repente equipo pequeño de trabajo, no importa, quizás estás en alguna empresa de multinivel donde tienes tu equipo que está creciendo contigo, ¿verdad? También. Así que bueno, Betty, empecemos. Perfecto. Bueno, hoy lo que hoy te voy a contar o te vamos a contar te va a dar claridad, te va a dar dirección y motivación. Te voy a regalar una de las frases que tenemos y es los títulos te dan cargo. El liderazgo te lo dan las personas que deciden seguirte. Y la primera clave que nosotros vamos a comentarles hoy es el de autoconocimiento. ¿Cómo podemos pretender liderar a las personas si no nos conocemos a nosotros mismos? Y bueno, les voy a contar una pequeña historia de de mi persona. Resulta que yo desarrollo redes de multinivel porque estoy asociada con una empresa argentina y aparte aportamos un servicio, un producto y también llevamos a las casas y a las familias una oportunidad de negocio. Bien, en en ese ir de desarrollar las actividades, nosotros normalmente leemos mucho. Leemos libros de ventas, libros de desarrollo personal, libros de finanzas y por supuesto de liderazgo. Y bueno, un día llegó a mis manos el libro Encantado de conocerme de Borjas Villaseca. Quizás ustedes, alguien de ustedes, o muchos de ustedes, lo leyeron a ese libro. Bueno, en el capítulo 2 o 3 resulta que me topo con el ego. Y yo para ese momento creía que el ego era el egocentrismo. Y cuán equivocada estaba. Porque yo seguí leyendo el libro y empecé a tildar todo lo negativo del ego. Y vos, cuando vos tenés ego, empecé a tildar esto sí tengo, esto también, esto también. Entonces, la mayoría de las cosas que detallaba la tenía. Entonces, esto me tocó una semana de cama. El pensar que no me iba a alcanzar la vida para cambiar estas cosas que yo tenía y que era consciente en ese momento de haber leído de que el ego
no debe ir de copiloto, de piloto en mi vida. Debe ir de acompañante, de copiloto. El ego no debe guiar mi vida. Por supuesto que es importante tenerlo al ego, pero no para esto. Bien, entonces, también, y ahí a partir de ahí yo empecé a tomar conciencia que podía hacerlo de a poco, hasta donde pueda, que siempre va a ir habiendo una mejora y siempre estando en actitud de aprendizaje. Bueno, entonces para reconocer, para autoconocerme, tengo que saber cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades también. Y muchas veces nosotros conocemos más nuestras debilidades que realmente nuestras fortalezas. Y a veces hasta para conocerlas le tenemos que preguntar a los demás qué ven de nosotros, qué fortalezas ven en nosotros, que nosotros ni la vemos. A mí me pasó también esto, ¿eh? Seguramente que a vos, a muchos de ustedes les pasa. Si yo en estos momentos le dijese, dividan una hoja y escriban hacia un costado tus fortalezas y tus debilidades, y la mayoría va a escribir las debilidades y no las fortalezas. Entonces, empecemos, si no lo sabemos, empecemos a pedirle a nuestras amistades, a nuestros conocidos, a nuestros familiares, ¿qué ven? ¿Qué ven de nosotros como fortaleza? Y bueno, también hay una herramienta que la podés utilizar porque se llama análisis FODA. Y FODA significa la F de fortaleza. ¿Qué fortalezas tengo? ¿Qué capacidades, qué recursos y ventajas competitivas tengo? ¿Mm? Tengo buena comunicación con mi equipo, con mi familia, con mis hijos, con mi esposa. Soy organizada y cumplo plazos que me establezco. Tengo experiencia liderando los proyectos. Y otra sugerencia, pregúntate, ¿qué hago bien? ¿Qué me diferencia de los otros? Bueno, tenemos oportunidades, la O de oportunidades en FODA, y este es un factor externo. Las fortalezas son factores internos porque son nuestros, pero las oportunidades son factores externos. Y esas las tenemos que aprender a reconocer y a utilizarlas y no dejar que pasen esas oportunidades. Como por ejemplo, la empresa en donde vos estás, al menos en la que yo estoy inclusive, a nosotros nos dan seminarios 2 veces al año, capacitaciones todo el tiempo, talleres todo el tiempo. ¿De quién va a depender de tomar esas oportunidades? Es de mí, pero vienen desde afuera. También tenemos las redes sociales que nos permiten mostrar un trabajo como líder. Y, por ejemplo, sale un anuncio, hay vacantes abiertas para liderar nuevos equipos. Y bueno, ahí estamos, viene desde afuera para que nosotros lo tomemos y aprovechemos esas oportunidades. Y te puedes preguntar, ¿qué está ocurriendo fuera que me favorece? ¿Qué oportunidades hay que yo las puedo tomar? Vamos con la D de debilidades. Las debilidades son factores internos, las tenemos nosotros y las sabemos reconocer, como me cuesta delegar, me cuesta dejar el mando a mi esposo, a mi esposa, a la gente de mi equipo. Me falta formación técnica en algunas áreas. Bueno, para eso están las capacitaciones. Si no las tenés y no te las proporciona el lugar donde vos trabajás, también podés hacer curso. Yo, por ejemplo, hoy en la actualidad estoy haciendo un curso de inteligencia emocional. ¿Pero por qué? Porque a mí me sirve, porque yo tengo equipo de trabajo y la primera que tiene que manejar sus emociones soy yo. O sea, me sigo liderando a mí misma. Evito confrontaciones necesarias. No, las podemos decir como corresponde, pero no dejar de decirlas.
porque las confrontaciones, vos las tomás con tranquilidad, primero las analizás, las evaluás y la podés decir. Entonces, si la tenés que confrontar, que no sea de una manera torpe, pero sí decirla. Entonces te podrás preguntar, ¿qué podría mejorar? ¿Qué me impide avanzar? Y bueno, la última que de FODA es amenazas. Las amenazas no están dentro de nosotros, las amenazas pueden venir desde afuera, como por ejemplo que se va a reducir el personal porque, o el presupuesto, porque la fábrica, porque la empresa no está funcionando bien. Eso no es nuestro, ese es el de afuera. Bien, un líder que ignora sus reacciones emocionales puede dañar al equipo sin darse cuenta. Entonces, para ello, debemos aprender a pedir feedback. Pedirle feedback a dos personas de tu entera confianza. Porque somos humanos, no somos perfectos, el líder no es perfecto, pero sí consciente y esa conciencia es la que marca la diferencia. Bueno, vamos a seguir con la clave número 2, Gima. Aquí Gimara, estamos, aquí estamos. buenísimo. Una de las cosas que también nos ayuda muchísimo y que de hecho no nos han enseñado a tenerla como bandera, y es el tener un propósito. El propósito se convierte realmente en nuestro motor de vida, en nuestra motivación, en lo que realmente nos va a llevar a lograr lo que queremos y muchísimo más si estamos hablando de liderazgo. Entonces sería la clave número 2 para los que estén allí tomando nota: liderazgo con propósito, ¿verdad? Ese propósito, como les dije, es lo que nos va a dar sentido. Y en este caso, no solo en la vida, sino que como líderes, nos va a dar sentido para nuestras decisiones. Como bien le dijimos al principio, no solo vamos a estar hablando del liderazgo en el trabajo, que por supuesto, bueno, en el trabajo nos va a ayudar para, por ejemplo, construir un buen ambiente laboral, ¿verdad? Si queremos construir un buen ambiente laboral, es muy importante tener un propósito, porque eso también va a ser la llave para que todos conectemos y enlacemos en armonía, que finalmente es lo que le da la base a un buen ambiente laboral, ¿cierto? O sea, lo que buscamos en un buen ambiente laboral principalmente es armonía. Además, también nos va a ayudar para desarrollar talentos o alcanzar metas en equipo, porque claro, tenemos un grupo de trabajo donde, para empezar, todos tenemos talentos. Todos tenemos talentos. Y el ideal tampoco nos los enseñan. Normalmente no es lo que nos debería ser nuestras habilidades. Bueno, incluso desde la primaria, yo creo que desde el colegio deberían enseñarnos esto de que si cada quien explotara sus talentos, seríamos un mejor equipo, obtendríamos mejores resultados, porque tus talentos seguramente pueden complementar los míos y viceversa. Pero bueno, para eso está la preparación como líder, para que entonces tú, como líder, si uses los talentos en función de lograr metas y hacer un mejor equipo. Pero también en el caso de la familia, tú dirás, bueno, pero ¿y cómo voy a aplicar el liderazgo con propósito en la familia? Pues sí, lo puedes aplicar porque, por ejemplo, cuando quieres educar con amor, ahí está. ¿Cuál es el propósito? Educar con amor. Entonces empieza esa mamá, y lo digo como mamá que soy, ay Dios mío, ¿qué tengo que hacer para lograr ese propósito? Bueno, empiezas a encaminarte, déjame leerme este libro o déjame meterme en este taller, porque en eso estamos, como le decía Betty, en un constante enriquecimiento. ¿Enriquecimiento de qué? Del cerebro, de la máquina principal, que nos va a permitir hacerlo todo con mayor amor y, por supuesto, con calidad. También, por ejemplo, decimos, bueno, yo quiero darle seguridad a mis hijos. Entonces, somos seres humanos imperfectos. Cuidado. Aquí la perfección sabemos que no es la bandera. Más bien queremos constante crecimiento. Bueno, lo mismo, consigo herramientas que me ayuden a
conocer cómo darle esa seguridad a mis hijos, a mi esposo, a las personas que convivan conmigo. Transmitir valores también es otra de las cosas que podemos utilizar con esto de liderar con propósito. Bueno, si lo que quiero es transmitir valores, si nos ponemos a dar cuenta, o sea, si le ponemos atención, el propósito nos permite enfoque, determinación y por ende una mejor guía, que finalmente, como nos decía nuestra querida Betty, lo que busca el líder es eso, ¿no? Guiar e integrar con amor. ¿Cuáles pueden ser preguntas poderosas que tú te hagas? Y si quieres, toma nota de estas preguntas para que las tengas allí y hagas con calma luego una reflexión de esto. ¿Cuál es mi propósito como líder en mi familia? Aprovechando que hablábamos del tema familiar. Esa es una pregunta poderosa para que tu cerebro empiece allí a buscar cuál es el propósito. E igualmente, en el caso de si eres un líder en el trabajo o en tu área laboral, ¿cuál es mi propósito como líder en mi trabajo? Eso te va a ayudar allí, olvídense, el cerebro tú le, vamos a decirlo así como que le guías. Tú pones al cerebro a trabajar y estoy segura, miren, esto se lo digo con conocimiento de causa porque lo he vivido. En el momento que menos esperas, el cerebro, como una computadora, te va a abrir así como una ventana. ¡Pulup! Y te va a llegar la respuesta. A lo mejor estás en la panadería comprando pan y haces y que ¡ah! La respuesta, o sea, como que te llega. Y aquí voy a dar un pequeño tips que por cierto me dieron a mí en estos días y lo agradezco y bendigo porque me ha ayudado muchísimo. Y es, utilicemos las herramientas que tenemos. Siempre tenemos una excusa para cada problemática, vamos a decir, ¿no? Entonces, vamos a tumbar, por ejemplo, una excusa, una creencia limitante que siempre tenemos por allí. Ay, pero es que la idea me vino y estaba en la panadería y mira, no, se me olvidó, fue en el momento. No, 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 no. Tenemos un celular, porque aquí te aseguro que el 90%, si no el 99.9% de las personas en el mundo anda con un teléfono celular en la mano, con un móvil normalmente inteligente, a veces incluso más inteligentes que uno. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos esa herramienta, buscamos la nota de voz, háganse un chat con ustedes mismos en WhatsApp y agarren una nota de voz, idea para solucionar el problema, ta, 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 ta. No tengan miedo escénico de que voy a parecer un loco hablando, hagan como que están mandando una nota de voz. Ah, mira, ¿sabes que conseguí la solución? ¿Quién se va a meter allí? Así que anoten, ahí tienen otro tips. Y quiero cerrar esto diciéndoles que recuerden algo, la autenticidad de un verdadero líder nace del propósito, no del cargo. No porque yo soy mamá o porque soy papá, en el caso de la familia, o soy abuelo, lo que sea, tío, porque a veces no es mamá o papá quien lidera en la familia, ¿verdad? Quizás ni siquiera están presentes. O porque soy el jefe, soy el gerente, soy el director, soy el supervisor. No es de allí, es del propósito, porque allí en el propósito es donde todos van a conectar. Así que no lo olviden, el liderazgo auténtico nace del propósito, no del cargo. ¿Cierto, mi querida Betty? Así es, y también yo leí una vez un libro a donde contaba la historia de una nena que pedía a su papá que la lleve a la plaza. Y resulta que el papá siempre le prometía y nunca le cumplía. Un día se rebeló la nena, entonces, bueno, entendió el papá que tenía que llevarla a su hija a la plaza, pero el papá iba con el celular en la mano. Entonces la nena le dijo, como ellos también, como nosotros papá, también le decimos a los hijos que dejen el celular, ¿no? Que nos ocupemos de otras cosas. Y resulta que la nena también se le volvió a revelar porque el papá iba con el celular y estaba entretenido y no disfrutaba ese rato con ella. Entonces su papá entendió y dejó un día el celular en su casa. Pero resulta que cuando estaba ahí con la nena, mientras la amacaba, la columpiaba, le empezaban a venir un montón de ideas, de oportunidades que le servían para sus cosas, para hacer sus cosas. Entonces, desde ahí dejó el celular, pero llevaba un cuadernillo de anotaciones. Y entonces, mientras amacaba a su nena, disfrutaba de ese momento con su nena,
él anotaba todas las ideas que se le venían. A mí me quedó muy grabado eso y fíjense, observen, ¿no es cierto? ¿Cuántas oportunidades dejamos pasar? Justamente por no anotar. Si no llevas tu celular, lleva una libretita de anotaciones. A mí me dio muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque hasta cuando estaba en una mesa de café con alguna persona reunida, me surgían ideas y se me venían las ideas y yo anotaba. Y entonces decía, la palabra oportunidad la puedo aplicar con esto, con esto, con esto. Y resulta que empecé a ver que eso a mí me daba resultado. Así que muy oportuno esta clave, ¿no? Y bueno, vamos a ir con la clave número 3, comunicación empática, clara y asertiva. Comunicar no es solo hablar, es lograr que el otro entienda tu mensaje con claridad. Es crear una conexión, no es cosa aislada. Existen 3 tipos de comunicaciones que puede utilizar un líder. La empática, que es entender antes de ser entendido. No estar siempre hablando y no escuchar al otro. El feedback, que es el constructivo, que sea claro, que sea específico, que no tenga juicios cuando nosotros demos ese feedback. Y también está la comunicación no verbal. Nosotros podemos comunicarnos con nuestros gestos, inclusive con nuestros tonos de voz y hasta la postura. ¿O acaso no? Cuando estamos regañando a nuestros hijos, no nos ponemos con las manos en la cintura y los retamos y el hijo está bien, está normal, está feliz con lo que está haciendo su papá, su mamá. No. Entonces aprendamos a tener esa comunicación no verbal, pero de manera cordial. Y bueno, esta comunicación empática, clara y asertiva en la familia, muchas veces damos por sentado que nos entienden lo que nosotros queremos decir, pero también olvidamos escuchar de manera activa al otro. Estamos desesperados que termine de hablar porque ya hicimos nuestro juicio y ya queremos dar una devolución. Y muchas veces no es así. Solamente la persona quería ser escuchada. Y para eso tenemos 2 oídos y una boca. Escuchemos más y hablemos menos. En cuanto al trabajo, hablemos claro. Dejemos los mensajes de manera clara y no supongamos que nuestro equipo, nuestra gente, eh, entendió lo que queríamos decir. Y con respeto lo hagamos, ¿no? Y puede evitar así conflictos o malos entendidos en el ambiente de trabajo. Yo te sugiero, lo puedes tomar o no, si te sirve, escuchar sin interrumpir al otro. Validar emociones aunque no las compartas. Tu punto de vista puede que no sea el mismo del mío y mi punto de vista quizás no sea el mismo del tuyo, pero a aprender a respetar. ¿Mm? Dar mensajes claros sin sarcasmo ni evasivas. No me voy a burlar de lo que me estés contando. Y acá podemos lo pueden llevar a la práctica, al ejercicio. Nosotros no lo vemos, pero sí lo podemos decir, toma nota, grabá, y vamos a hacer una simulación. Compartir un conflicto cotidiano familiar. Por ejemplo, ¿cuántos papás nos dicen, mi hijo, o cuántas mamás, ¿no? Mi hijo no me obedece. ¿Mm? Y le estoy contando a una amiga, a una vecina, a un pariente, o por ejemplo en el trabajo, mi jefe no me valora. La otra persona a la que le estamos contando escucha y responde solo con empatía, sin juzgar, ni siquiera darte consejo, porque quizás, como te lo dije, ni siquiera estás esperando un consejo. Solamente querés ser escuchado.
Y de eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo cambia, si lo haces al ejercicio, fíjate, cómo cambia tu experiencia cuando alguien simplemente te escucha? Y bueno, Jimara, vamos con la clave número 4. 4. Ya ahorita avanzamos para que puedan ir tomando nota y bueno, esto sobre todo que nos permita reflexionar también, ¿no? Ir haciendo introspección de cada una de las claves, porque como bien les dijimos desde el inicio, esto para aplicarlo en lo laboral o en el hogar. Por aquí también quería comentar, saludos a Rosy y a José que están en sintonía. Gracias, gracias por estar allí acompañándonos. Y bueno, vamos a tomar nota entonces de esta clave número 4 que es liderar con el ejemplo. Qué importante es, y eso nos pasa en la vida, eh, realmente hacer lo que queremos, como quien dice, como dice por ahí, sé el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Ahí O sea, está. realmente es allí donde está la clave. Eh, Tiene más impacto lo que dices que lo que haces. Por ejemplo, en el caso de los hijos y los compañeros de trabajo, creo que allí, ajá, ahí se escucha mejor. En el caso de los hijos y los compañeros de trabajo, ellos van a observar más tus actitudes, ¿verdad? Por ejemplo, cómo tú resuelves un conflicto o cómo tratas a los demás. También, si estás bajo presión, tú eres un supervisor, vamos a suponer, y estás actuando bajo presión de algo que te indicaron, porque obviamente tienes un gerente, tienes alguien, un inspector, alguien que esté sobre tu cargo de supervisor. Entonces tienes que dar respuesta bajo presión. Cuando tu equipo te vea cómo tú actúas trabajando bajo presión, van a aprender mucho más que de repente llamándoles la atención o incluso hasta dándole lo que se llama clínicas de ventas, dándoles talleres, clases, por supuesto que van a aprender. Yo no digo que no, ojo, yo soy una fiel creyente de que el aprendizaje, mira, es multicanal, pero el Sí. ejemplo siempre, siempre, siempre va a ser más poderoso que la palabra, que el mandato, vamos a decirlo así, ¿no? También en el caso de la familia, normalmente nos dicen, respeta para que te respeten. De hecho, nos lo dicen desde niños. Solo que cuando somos padres, así como que me respetas porque soy tu papá. Y se nos olvida esa parte de enseñar con el ejemplo. Por ejemplo, quiero que mi hijo se exprese más. Es una cosa que yo creo que escuchamos muy frecuentemente. Claro, dales el espacio para que lo hagan. Ese ejemplo, mi querida Betty, si puedes silenciar el micrófono tuyo, creo que mejor, porque creo que me está haciendo un poquito de feedback, gracias. Por ejemplo, cuando quieres que se expresen, ahí todavía está, ajá, ya está, creo que, no, no se ha quitado todavía. Ajá, No sé cuando cuándo. quieres que se expresen, búscale allí donde está el microfonito abajo, donde están los emojis, ajá. Vale. En el caso del darles el espacio, que esto es bien importante y Betty nos dio un ejemplo ahorita con la niña. Ajá, queremos que los niños se expresen y cuando vienen a expresarse con nosotros estamos metidos en el teléfono o estamos metidos en la computadora. Ajá, ok, papá, te quiero decir algo, pero estás mirando la computadora. O sea, es que hasta estamos rompiendo las normas del buen hablante y del buen oyente. Ni siquiera le estamos mirando a los ojos. Yo digo que esta es una época que ahora miramos a través de la pantalla. Y no en un caso como este, sino que de verdad hay familias que se tratan a través del teléfono, dentro de la misma casa. Es increíble, en serio. Entonces, como digo, después andamos quejándonos, es que mi hijo no se expresa. Claro, si no tiene el espacio para expresarse. Su espacio para expresarse es el teléfono, es la tablet, es el internet, es el mismo videojuego en el que se la pasa metido. Pero es que claro, ahí le prestan atención, en cambio tú no. Entonces en la familia es bien importante que si quieres que se expresen, le des el espacio. Y por supuesto, si quieres que confíen, que sean honestos, hay que ser coherentes
y nosotros mismos también confiar y ser eh, honestos y respetuosos para que ellos hagan lo mismo. En el caso del trabajo, la típica, ajá, quiero exigir puntualidad. ¿Cuál es el primer paso que tengo que dar? Ser yo puntual. Enseñar con el ejemplo. Cometí un error. Ah, porque soy el supervisor, yo no me voy a disculpar. No, yo soy el supervisor. Al contrario, eres el primero que tiene que decir, equipo, quiero esta pequeña reunión, la estoy haciendo porque quiero ofrecerles una disculpa. Fue mi error haberles descontado, voy a poner un ejemplo, me voy a inventar un ejemplo aquí, haberles descontado esas horas de trabajo por no haber cumplido la meta. Estoy inventándome aquí una historia. La verdad, ustedes igual se esforzaron y es verdad, no se obtuvo el resultado, pero ustedes se merecen su pago, así que sepan que les estoy haciendo el ingreso. Eso va a motivarlos primero, aprovechando el ejemplo que dije, a cumplir metas, ¿no? A comprometerse y por supuesto a ellos también pedir disculpas. El día que se equivoquen dicen, ella va. Es que yo creo que ni siquiera va a ser un acto consciente. Yo creo que su propio inconsciente les va a llevar a dar lo que recibieron. Otra cosa importante, ¿quieres tener un equipo unido? Bríndales apoyo. Genera esa sinergia que te permita que entre un compañero y otro se apoyen también. Que tengas dos o tres que sean líderes contigo, porque va a haber momentos en que vas a estar ocupado. Entonces, si tú no estás, no hay unión, no hay equipo. No, es importante que tengas dos, tres manos amigas allí, los más cercanos. Siempre hay líderes. Forma líder que forma líderes. Eso que no se nos olvide. Y bueno, la pregunta poderosa para esta clave, también si quieren tomar nota allí es, ¿qué valores quiero transmitir con mi ejemplo? Sea en el ámbito laboral o sea en la casa. Repito, ¿qué valores quiero transmitir con mi ejemplo? Allí, con esa pregunta poderosa, de nuevo te digo, vas a poner ese cerebro a trabajar y a pensar realmente a dónde quiero llegar. Eh, en nuestra clave número 5, mi querida Betty, este, está lo que es la gestión de las emociones y tomar decisiones difíciles. ¿Quieres hablar un poco de ello? Acuérdate que está silenciada. Ahora sí, ahora sí. Vale, Buenísimo. Vamos con la clave número 5, gestión de emociones, como lo dijiste, y tomar decisiones difíciles. difíciles. Un líder no niega sus emociones. ¿Por qué? Las reconoce y las analiza, porque partamos de que somos seres humanos y somos imperfectos. Entonces, no porque seamos líderes no quiere decir que nosotros no podamos cometer errores, que no tengamos emociones. Si todos tenemos buenos y malos días, sabemos gestionarlas en algunos casos a esas emociones y otras veces nos rebalsan, nos sobrepasan. Me pasó a mí una vez cuando estaba hablando por teléfono y me llegó un telegrama. Como era para mi hijo, y yo sé que me va a decir, él no vive conmigo, me va a decir, abrilo y mándame una foto. Bueno, yo lo abrí y seguía hablando por teléfono. Cuando alcanzo a leer que decía que quedaba despedido, quedaba sin trabajo. Le juro que yo que trabajo mucho en esto de hacer, de cuidar mis emociones, en el segundo me subió la presión, cosa que no me sucede nunca y me subió la presión. Entonces esto de sí podemos gestionar nuestras emociones, sí intentamos hacerlo, pero no siempre lo logramos, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque somos seres humanos, porque erramos muchas veces y nos podemos permitir eso. Pero hay cosas que empezamos a manejarlas desde otra manera. En momentos de tensión, nuestras reacciones pueden construir puentes porque reaccionamos bien, porque primero escuchamos, analizamos y recién respondemos, o también podemos levantar muros porque dimos una mala opinión, porque reaccionamos mal ante algo que nos contaron.
Entonces, cuidar esas emociones, ¿no? En lo más que se pueda. Pero desde el momento que aprendamos. A mi profesor de inteligencia emocional me enseñó que nos regaló la primera clase una hoja con un semáforo. Y yo decía, ¿para qué es esto? Y resulta que el semáforo es para que cuando ya está en rojo la situación, el enojo, alguna situación que te pasó, entonces vos apretá el freno, detente, nos decía, detente, no contestes de manera agresiva, analizá, pensá, no hagas, no cometas la locura de responder con impulsos, porque eso es lo peor que nos puede pasar. ¿No? Entonces, desde ahí yo empecé a detenerme, que de por sí soy una persona impulsiva. Entonces empecé a detenerme porque eso me ayuda. ¿Y me ayuda para qué? Para que no me vean desde el otro lado como alguien malo o alguien que como decimos, sos impulsivo, respondes mal y no nos suma, nos resta y creamos un ámbito que no es bueno. La frase que te puedo compartir es, las personas olvidarán lo que le dijiste, pero siempre recordarán cómo los hiciste sentir. ¿Mm? Yo como líder a mi gente le puedo decir, chicas, nosotros tenemos talleres de llamados, chicas, cuando vamos al taller, dejen de conversar, dejen de estar hablando, ¿para qué vinimos? A diferente sería decirle, chicas, bueno, está bien, vinimos acá, charlamos un poco, socializamos, pero recuerden que nuestro objetivo es el de sacar demostraciones, el de invitar al negocio. Es muy diferente. Debemos ser, como dice una frase un día, suaves como el algodón, pero firmes como el hierro. ¿Mm? Así, con esa forma Totalmente. suave, ¿no? Y bueno, un líder debe saber cuándo decir sí y cuándo decir no y asumir las consecuencias, porque no siempre vamos a decir sí por complacerlo al otro. Cuando hacemos eso por complacer al otro, por no dañarlo, por no molestarlo al otro, estamos desde la mediocridad, no desde el liderazgo. Entonces, aprender a decir, esto sí debe hacerse, esto no, y ser así. Entonces, no, primero que nada, yo entendí que de esa manera nos respetan, porque inclusive ese sí, ese no tiene su fundamento. Yo no digo sí cuando me preguntan a algo y, y diciendo, bueno, está bien, te saco de encima y ya está. No, es fundamental por qué te digo sí y también fundamentar por qué te digo no. Para ello te sugiero que uses la regla de 3 pasos. El primer paso, analizar la situación. El segundo paso es consultar con otras personas, consultar con tus personas, con la gente de tu confianza, consultar con tu esposa, con tu esposo en el hogar para cuando te pasa en la familia. Y recién toma una decisión. ¿Mm? Ser líder no siempre es ser popular, pero siempre es ser responsable de las decisiones que tome. Porque no es decir, mira, sí, porque me dijo Juan, Pedro o Pablo que te dijera y yo no sé, no entiendo. Y bueno, vamos a ver cómo el liderazgo acá de la comunicación, de lo que nosotros estamos viendo, de la toma de decisiones y de las emociones, cómo afectan en la casa y en el trabajo. Por Mi querida ejemplo, si vos, Betty, sí, una cosa que quería comentarte, sabes que dicen que, porque bueno, también estamos un poquito con unos 10 minutitos, entonces sí me gustaría regalarle el ejercicio de que completen, de completar las frases, ¿no? Entonces quiero regalarles por lo menos esta frase que
que conversábamos, de hecho, nosotras para realizar en este programa decíamos, mira, liderar no es enojarse, ¿verdad? O sea, porque no está allí el punto de liderazgo. Ojo, que somos seres humanos y nos enojamos. Recordemos desde el principio hemos dicho, somos seres humanos que sentimos y padecemos igualito. ¿Qué es lo que aprende a ser un líder? No dañar cuando está enojado. Ese es el verdadero líder. Todos finalmente se van a enojar, ¿verdad? Pero ¿cuándo es el líder? Cuando no daña cuando está enojado. Entonces, en este caso, bueno, mi querida Betty, te invito a regalarles este ejercicio de completar la frase de hoy, que generen ese compromiso para que podamos quizás regalarles también el otro ejercicio para casa, para que hagan en casa, ¿verdad? Buenísimo. Bueno, acá tenemos dos palabras que es humildad y coherencia. ¿A dónde la vamos a aplicar a estas dos palabras cuando yo les diga esta frase? Esto ya es para cerrar desde mi parte. Hoy me comprometo a liderar con más, ¿será con más humildad o más coherencia? Y en mi familia y con más humildad o coherencia en mi trabajo. ¿Mm? Bueno, no existen dos versiones de vos. Cuando sos coherente entre lo que vives en casa y lo que haces en tu trabajo, lideras desde tu esencia. Y bueno, por mi parte, agradezco el haber sido invitada con mi compañera que me acompañó hoy por haber sido invitada por Franco y Rosy. Espero que sigamos viéndonos y bueno, y Mara, ¿querés hacer el cierre? Claro, claro que sí, claro que sí. Yo, bueno, ese ejercicio está buenísimo, ya saben. Si les repites quizás esas dos frases que determinan cómo quieren ellos hacerlo mejor en casa o en el trabajo, o Betty, por si acaso alguien no la haya notado. Buenísimo. Las palabras son humildad y coherencia. Hoy me comprometo a liderar con más. Ustedes eligen la palabra humildad o coherencia en mi familia. Hoy me comprometo a liderar con más humildad o coherencia en mi familia y con más humildad o coherencia en mi trabajo. Claro ¿Mm? que sí, gracias Betty. Es que realmente, como lo decías, finalmente el liderazgo viene de la esencia de la persona y mucho más si lo está trabajando. Entonces, no son dos versiones separadas, o sea, la misma persona quizás está liderando en su casa y también está liderando en su trabajo. No le pasa en todos los casos, pero sí puede pasar que sea tu caso. Entonces, bueno, esta reflexión te va muy bien y te lleva a pensar lo siguiente. Hoy tú puedes decidir qué tipo de líder vas a ser. Esa es tu decisión, porque no se trata de tener todas las respuestas. Eso no es lo que buscamos. Imagínense, yo creo que ni Dios, sino de estar dispuestos a crecer, a servir, pero lo más importante, a siempre dejar una linda huella en los lugares donde interactuamos, en los lugares donde quizás trabajamos, en nuestra familia. Mira, esto sirve hasta para una amistad, porque a veces queremos ser un maravilloso amigo, una maravillosa amiga, y no nos damos cuenta de la importancia de que allí también, en la amistad, dejar una linda huella es lo que realmente alimenta y hace crecer ese nexo. Entonces, bueno, espero que de verdad haya sido para ustedes de gran valor este programa. Nuevamente le agradezco a Rosy y a Franco por la oportunidad. Espero que la próxima vez que vayamos a estar aquí ustedes también compartan con nosotros y que hoy se vayan enriquecidos con todo este material. Gracias por estar aquí, gracias por estar presente y a mi querida Betty, gracias por acompañarme y por hacer este equipo tan bonito. Muchas gracias. Gracias por escucharnos y según nos dijeron, el segundo miércoles de cada mes nosotros vamos a estar con temas diferentes para contarles. Espero que haya sido de su agrado y bueno, feliz descanso. En mi país ya son las 12:54
de la madrugada. Bendiciones, Chao. mi Betty. Feliz noche. Gracias, feliz noche para todos. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.